Para acción. Bueno, estamos estudiando en el libro Bot Alevavot, Rabbeinu Bachye, Berrabi Yosef y Ben Pikuda. Estamos en la segunda parte del libro que se titula Shara Bejina, de la investigación, del análisis de las criaturas, Perek Gimel, en el tercer capítulo, en el párrafo que dice Behechacham Amevin. El Rabbeinu Bachye nos dijo que el análisis de las criaturas nos permiten llegar a entender o comprender mejor la grandeza y la jochma del Creador, de Akadosh Baruj Hu. Y para eso dijo que tenemos tres tipos de aspectos. Hay cosas en la naturaleza o en la creación, en forma general, que de una manera clara, revelada, nos pueden dar la pauta de la grandeza del Creador, como por ejemplo el sol, los astros. El segundo son aquellos que son ocultos y que para poder llegar a las conclusiones de la grandeza del Creador ya tenemos que investigar más, profundizar más, utilizar nuestro raciocinio, y que aquí trajo el ejemplo de la muerte, de por qué es necesaria la muerte y qué significa, y que de ahí también podemos llegar a esa conclusión. Y el tercero es lo que incluye las dos cosas, las señales de la Jochma, que se pueden ver por un lado como reveladas y por otra como ocultas. Eso es lo que vimos en síntesis en la última oportunidad. Continúa diciendo: la Jajam Amevin, el Jajam que entiende, ¿qué? El Jajam que entiende, que diré que hay Jajamim que no entienden. Todo, a ver, No, entonces ¿cómo puede ser? Porque hay Jochma y hay Binah. Hoy estamos en Yutet Kislev. ¿Saben lo que es Yutet Kislev? ¿Hay algún Chabad aquí o no? Por favor. ¿Ah? Si alguna vez alguno de ustedes entra en la cárcel, que sepan que están en buena compañía. En el día 53 estaremos leyendo el Salmo. Las muras aquel de Chabad estuvo en la cárcel, así que... No está ahorita don Graciela porque se la siguió toda. Leeremos el Salmo 53, el día 53, claro, para salir libre. Entonces, hoy los Chabadnikim festejan su quinto Rosh Hashanah. O sea, la Mishnah habla de 4 Rosh Hashanah, ellos tienen un quinto Rosh Hashanah, que es Rosh Hashanah la Hasidut. Rosh Hashanah de la Hasidut. El día que salió de la cárcel. El día que se liberó de las muras aquel de Chabad, que sí, hablaron de él o delataron en alguna cosa, y que cuentan una vez que, no sé si es en esa misma historia o en otra historia de la Nur de Chabad, que estamos hablando del primero, ¿sí? Schneier Zalman, y él, el autor del Tanya, ¿sí? De otros libros importantes, Shulchan Aruch Harab, ¿sí? Y una vez estaba caminando por la calle y no sé, y vino un policía o alguien de la KGB, de los rusos, le dice: ¿a dónde va? ¿A dónde va? Y el Admur le contesta: no sé. ¿Cómo no sabe? ¿Usted a dónde va? Usted seguro que va a hacer cosas que no.
Digo, venga conmigo a la comisaría, venga conmigo a la... Lo llevó. Dijo, ¿a dónde iba? No sé. ¿Cómo no sabe? Viene, yo pensé que iba a algún lado y terminé en la comisaría. Lo que pasa es que el que no sabe dónde va. Esa es la prueba, ¿no? Que uno... No sabe dónde va. Mejor. El que no sabe dónde va ya llegó. Que... ¿Verdad? Ya llegó. Amén. Esta gente se sobreponía a cualquier circunstancia que le rodeara. A él daba igual. Son gente, son almas gigantescas. Todo Bekitur. Entonces, él creó el movimiento dentro del movimiento hasídico, que básicamente todo parte del Baal Shem Tov, ¿sí? La rama de que se denomina Chabad, ¿sí? Yafé. Y Chabad, como se sabe, son las iniciales de Chokhmah, Binah, Badat. Chokhmah, Binah, Badat. Yafé. Entonces, Chokhmah es una cosa, Binah es otra cosa, Da'at es otra cosa. Entonces, el mismo Admur HaZaken en el Sefer HaTanya le explica, Chokhmah, ¿qué es? Es como la semilla. ¿Sí? Es la semilla. O sea, la semilla, ¿qué es? La semilla es algo que uno lo ve por fuera y dice, bueno, ahora puse una semilla en la tierra y de ahí tiene que germinar y crecer todo lo que tiene que crecer. Pero la semilla momentáneamente es algo que en realidad no tiene mucha utilización. ¿Sí? O sea, es una semilla, pero hay que esperar hasta que dé los frutos. ¿Mejor? O sea, hasta que esa semilla se construya. O sea, se desarrolle. ¿Sí? Revele todo su potencial que tiene en su interior. Entonces los Jajamín dicen que ese es el hombre y la mujer. El hombre introduce dentro de la mujer su semilla, o sea, su esperma, su zera, ¿no? Pero ese zera momentáneamente no es nada, o sea, no es nada, pero es todo, pero momentáneamente no es nada, ¿no? Pero luego, como ese zera se introduce en la plataforma adecuada, que se llama mujer, entonces la mujer es la que tiene, ¿sí?, básicamente los medios para poder transformar a esa semilla en un hombre, en un bebé. ¿Mejor? Esa es la binah. Y por eso la mujer es binah, y por eso la palabra binah viene de la palabra binyan, que es construcción. La mujer es la que construye el potencial que el hombre introduce en ella. Entonces, por eso la Jochma es como la idea, uno de repente tiene una idea de algo, ¿sí? Se le viene una idea a la cabeza, pero todavía no la tiene definida, clara. No la tiene clara, no la tiene desarrollada, no la tiene construida, pero como se dice, se le prendió la lamparita. Pero ahora cuando se prendió la lamparita hay que empezar a buscar, mejor, ¿no? O sea, ahora tengo la luz, ahora tengo que... Ya fue. Entonces, esa es la Jochma y esa es la Binah. Entonces hay gente que Ulay tiene Jochma, o sea que se le prenden las lamparitas, pero la pregunta es ¿qué luego haces con esas lamparitas? Si continúas en el segundo paso, que es Binah, ¿qué? Y por eso nosotros decimos Atajonen le Adam Da'at u'melamed le'enosh Binah. O sea, nosotros pedimos no solamente conocimiento, no solamente Jochma, pedimos también Binah y Dat, que bueno, Dat ya es otro nivel más. Allá Jolio Tulay, que por eso dijo el Rabbeinu Bajie, Ve'achacham amevin, o sea, el que es Jajam, pero no solamente se queda en el nivel de la Jochma, sino que también pasa al nivel de la Havana, del Binyan, de la construcción. Entonces, continuamos. Este es el Jajam amevin. ¿Ah? Sería Jochma y Binah, sería Israel. Jacob sería un poco Jochma solo y luego... Eso ya tenemos que ver qué es cada uno. El tema es ese y por eso
cuando Hashem tomó a la costilla de Adán, o la parte de Adán, dice la Torah, Va'iven et hatzela, y construyó la costilla. O sea, utilizó el término de Binah. ¿Por qué? Porque eso es, ¿sí? Cuando Hashem tomó esa parte de Adán, le permitió que cuando se vuelvan a reunir tengan un hijo, y eso es básicamente lo que provoca la construcción y el desarrollo de la Jochma de Adán. ¿Ceder? Y si ya estamos hablando de eso, entonces Dat, ¿qué es? Dat es cuando la Jochma y la Binah se juntan. Y por eso la Torah, cuando habla de la relación número 1 de la historia que tuvo un hombre con una mujer, que es Adán con Javá, dice la Torah que Adam yada et Javá ishto, y el hombre supo a Javá su esposa, o sea, Dat. Cuando tuvieron la relación, la Jochma, que es Adán, con la Binah, que es la mujer, de ahí viene el Dat, que es el producto, que es el niño que van a nacer, que es Caín y Abel. ¡Todo! Ya, pero estamos estudiando Rabbeinu Baje y no cosas... Bueno, pues esto lo hicimos para Yutet Kislev, para que no digan que no recordamos el Rosh Hashanah de los Hasidim, de los Chabadnikim. ¿Sí? Después hay que traer un mashka, algo. Que los Hasidei Chabad solo hablan, se les llena la saliva, la boca de saliva. Un canal para sí, se seca la garganta. Los de Chabad que traigan. Los de Chabad no están. A ver, amigo. טוב. החכם המבין יברור לו מן העולם דעת רוחניותו ודקותו. El jajam que entiende Ibrorlo tiene que elegir del mundo para él Da'at, el conocimiento. Qué manía, dijo Jajam Mevin, Jochma Binah, Da'at, Ruhanioto. O sea, utilizó los tres términos. Betakuto, Visiman que Sulam le abata rayot al Borea Kolit Baraj. El hombre no tiene que ver en las cosas, en las criaturas, solamente cosas materiales que Hashem creó para servirlo, para brindarle a él sus necesidades, sino el hombre tiene que más de borer es como separar, sí, tomar para él del mundo los conocimientos espirituales, dat ruhaniuto bedakuto. Las partes dakot, como sutiles, visimen que sulam le abata rayot al boré akol itbaraj. Aquí el Rabbeinu Baje entra en algo muy interesante. A veces uno ve que hay dos personas que están frente a una misma situación y cada uno llega a una conclusión totalmente diferente o a veces opuesta. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un vaso que el agua llega hasta la mitad. Entonces uno dice, ¿por qué el vaso está lleno? Y el otro dice, ¿y por qué el vaso está vacío? Medio lleno, medio vacío. Ajá. O sea, vieron lo mismo. Vieron exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué cambió? ¿Ah? El enfoque positivo o negativo. Ajá. El enfoque, la perspectiva, la visión. Ajá. Entonces, dice Rab,
¿Cuál es la visión que tenemos que tener de todas las cosas materiales que Hashem creó en el mundo? Entonces hay una visión que es para que Hashem creó todas las cosas materiales, para que yo las aproveche y haga un buen picnic aquí en el mundo. ¿Sí? O sea, todo lo material que hay en el mundo es para servirme a mí y para darme y brindarme a mí todas mis necesidades físicas materiales. Para eso creó Hashem, ¿sí?, la comida y los animales y los vegetales y el dinero y todo. Todo es para que a mí eso me sirva y me brinde todo lo que yo tengo en mi vida como necesidades a nivel de la materia, del físico. Pero yo puedo tener otra filosofía, otra visión y decir, no, esas cosas no vinieron a brindarme a mí lo que yo quiero o lo que a mí me gusta a nivel del mundo material, sino que Hashem creó todo eso para que lo pueda utilizar como un medio, no para que eso me sirva a mí, sino que con eso yo pueda servir a Akadosh Baruj Hu. En otras palabras, como yo, sí, esta es una idea muy importante que también tiene que ver con la fiesta que se nos está acercando, con Hanukkah y con muchas otras cosas. ¿Bien? Eso se llama las tabla de valores. Si yo tengo algo, yo digo, esto es el valor en sí mismo, o esto es un medio para un valor más elevado. Si yo soy un hombre materialista, entonces yo veo que todo lo material que Hashem creó es para mí, y yo lo uso, y eso me brinda los servicios y los deseos que yo tengo. Y ese es el objetivo. Pero yo puedo verlo diferente y decir, no, el objetivo no es eso. La materia, Hashem la creó, o las cosas materiales, Hashem las creó como un medio que me pueda ayudar y me pueda permitir llegar a la meta verdadera de la vida, que es mi conexión y mi vínculo con Akadosh Baruj Hu, o sea, la parte espiritual. Entonces, aquí también, en el tema que estamos viendo, que es probar o de alguna manera demostrar la Jochma, la grandeza divina, dice el Rab, el Jajam, que entiende y que conoce bien y que analiza bien y profundiza, y Borlo tiene que elegir del mundo Dat Ruhaniuto Bedakuto. O sea, él tiene que tomar de las criaturas el conocimiento a nivel de la Ruhaniut, de la espiritualidad de la existencia, y a eso lo va a utilizar como una escalera. Visimen que Sulam le abat arayot al borea kol itbaraj, y las colocará como una escalera para traer las pruebas sobre la grandeza, la sabiduría del Creador, del borea kol itbaraj. Bidvak bavodato kefi godlo veromemuto belibo, y se apegará en su servicio de acuerdo a su grandeza, a su alteza en su corazón, que fía karató simaneto botav janotó al kol maasav, y de acuerdo a como él entiende los bienes y las bondades que Hashem hace con él, betasher hanano roba tovot, y que le da tantas cosas buenas en su vida,
Betasher Niseo Mibli Maaseh Shekadam Lo, y que lo elevó por encima de todas las criaturas sin que haya hecho algo bueno o merecedor de todo ese bien. O sea, Kadosh Baruj Hu nos creó Adam, nos creó con raciocinio, con segen, nos creó con un cuerpo humano perfecto. ¿Y por qué? ¿Qué merecimiento tenemos de ser esas criaturas tan especiales que es el Ben Adam, que es la persona? ¿Sí? ¿Hicimos algo para merecer eso? No, así Hashem decidió que nos va a crear. ¿Sabes? Entonces eso lo tienes que reconocer, de que todo lo que eres y cómo eres no es porque tú tienes algún merecimiento, sino que Hashem te ha creado de esa forma. Y ya por eso mismo, sin entrar en todo lo demás que Hashem nos da en la vida, ya por eso mismo ya tienes que agradecerle a Kadosh Baruj Hu por ser Ben Adam, ¿sí? Por ser persona, por ser humano. Y no es de que la persona haya hecho algo bueno para merecer eso, o alguna cualidad que tenga de antemano para merecer ser esa criatura. Que por eso, que ilu mereceríamos, bueno, yo hice algo bueno, yo hice un acto bueno, yo tengo una buena cualidad y por eso merezco, por eso ahora Hashem, que ilu tiene que pagarme por eso. No. Nosotros nacemos como personas, Hashem nos creó de esa forma. En el momento que somos seres humanos y somos criaturas y podemos hablar y podemos pensar y podemos ver y podemos escuchar y podemos oler y podemos caminar y podemos estudiar y podemos construir sin tener ningún merecimiento para todas esas grandes cosas, ya por eso mismo, ya tienes que agradecerle a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué? Y es que estaba pensando, la primera vez que yo cogí a mi hijo de Matán, todavía recién salido, lo trajeron, todo, sucio y todo, lo trajeron. Y a partir de ese momento, yo pensé ya en él, darle todo lo mejor, porque era mi hijo. Y a Sen también lo mismo. Somos sus hijos, somos su creación, somos sus criaturas. Y Él nos da todo lo mejor. Que luego nosotros, por desgracia, se resaló, pero nos vamos por otras cosas, pero Él nos da, porque somos sus criaturas, Él nos ha dado todo lo mejor, un cuerpo perfecto, el aire, el sol, todo. Para que podamos, porque somos sus hijos. Ya fue mal. Bueno, entonces aquí el Rabbeinu Baje nos dice algo muy importante. El enfoque en la vida, cuando yo veo toda la materia, toda la creación, primeramente tiene que ser para la espiritualidad. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque esa es la meta, esa es la finalidad. ¿Sí? Cuando una vez le preguntaron al Hafetz Haim, ¿para qué Hashem creó el teléfono? ¿Para qué? Entonces, una persona normal dice, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Para que yo pueda comunicarme con otra persona en el mundo. ¿Sí? Dijo el Hafetz Haim, ¿sabes por qué Hashem creó el teléfono? Para que entiendas que lo que dices aquí se escucha allí. Y evitar escribir. Esa es la visión espiritual. ¿Entiendes lo que es la visión espiritual? Lo que escuchas aquí, lo que dices aquí, se escucha allí.
vez que alguien abre un ordenador, tuviera esa. ¿Eh? Y cada vez que alguien abre un ordenador y entra en internet, ¿Sí? tuviera ese Mejor. pensamiento. Mejor. Wow. Etcétera. Entonces, eso es lo que dice lo que dice el Rabbeinu Bajie como primera instancia, ¿sí? Y cada cosa que hay en la vida tenemos que utilizarla como una señal o como una prueba de la grandeza de nuestro Creador, la grandeza de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Si Hashem creó a los astros, y creó los mares, y creó los minerales, y creó los vegetales, entonces, bueno, todo eso tiene que ser siempre una prueba y una señal para que yo pueda hacer un análisis espiritual de las cosas, para poder engrandecer, enaltecer, conectarme, vincularme y reconocer la grandeza de Hashem. Y luego que la persona utilizó básicamente su conocimiento en una perspectiva o en una dirección espiritual, ahora viene el mundo material. Pasamos del mundo de la Neshama, el mundo del alma, el mundo espiritual, al mundo del conocimiento, al mundo de la materia. Y luego la persona elige para sí mismo de la materia existencial para la satisfacción corporal, para sus necesidades, para su beneficio, vetikun inyano baolam, y para el tikun, para lo que él necesita para poder vivir. Kefi hatzorech vasipuk bilbat, de acuerdo al tzorech, de acuerdo a la necesidad, de asipuk. Sipuk significa maspik, o sea, lo necesario. Cuando llegamos al mundo material, entonces tenemos que enfocarnos en lo que es necesario y lo que no. No. La búsqueda tiene que ser por lo que ani tzarich. ויעזוב שאר מותרי העולם ומשכיותיו המטרידים את הלבבות מן האלוקים. Y por eso la persona en el mundo de la materia lo que tiene que buscar es lo que necesita. Y lo que no necesita ya se considera, ¿sí?, un lujo. Lo que llamamos lujos. ¿Qué son lujos? Lujos son cosas que no se necesitan. No se necesitan. Son cosas que están de más. Asma vaya. Yo quiero tener de más. ¿Mejor? Pero si tú vas a buscar de más, eso te va a dar de menos en otra cosa. ¿Mejor? Si yo tengo un recipiente, entonces el recipiente hay que llenarlo. Entonces si yo lo lleno de un cierto contenido, entonces no voy a poder llenar en él otro contenido porque ese es el contenido que hay. Y si yo voy a quitar parte de ese contenido, entonces ahí voy a poder introducir, ¿sí?, otro tipo de contenido para poder llenar el utensilio. Nosotros somos utensilios. Keilim. ¿Sí? La pregunta es ¿qué material introducimos en nuestro keli, en nuestro utensilio? Entonces dijimos que la finalidad, que lo más importante es la parte espiritual.
pero somos personas, también necesitamos vivir, necesitamos comer, necesitamos descansar, necesitamos trabajar. ¿Mejor? ¿Mejor? Necesitamos. Entonces, todo lo que necesitamos es lo que vamos a introducir en nuestro Keli. Pero lo que ya es más allá de lo que necesitamos, ya es un meyutar, ya está de más, ya es algo que sobra, es un sobrante. Y si tú vas a llenar tu Keli con ese sobrante que no necesitas, eso va a ocupar el lugar de lo que sí realmente necesitas, que es la parte espiritual. Eso es lo que dice ואחר כך יברא לו מגשמי העולם שיש בו הנעת גופו כפי הצורך והסיפוק בלבד. En este hombre tiene que tener una medida correcta, ¿sí? Porque ¿cómo se mide exactamente qué es lo que yo necesito del mundo material? ¿No? ¿Sabes? ¿No? O sea, una vida austera. Una vida austera. No. Una vida normal. Una vida normal, porque austera. Que es... Sí, pero o sea, Dios también quiere que vivamos en abundancia. ¿Qué es abundancia? ¿Quién es rico? ¿Quién es rico? ¿Abundancia? ¿Quién es rico? Aquí estamos hablando, escuchen, estamos hablando del concepto, ¿sí? Cómo ese concepto aterriza en la realidad. Entonces, en cada uno va a ser otra cosa. En cada uno es diferente. ¿Por qué en cada uno es diferente? Porque así como espiritualmente somos diferentes, también físicamente somos diferentes. Y no es lo mismo una persona que vive sola que una persona que está casada o una persona que tiene 10 hijos. Entonces las necesidades materiales son iguales, ¿no? Es diferente. ¿Shone? Y lo que tiene uno, sí, lo que tiene uno, y para él es suficiente, para el otro ni siquiera es empezar, Keilo, en sus necesidades. ¿Sí? Y lo que tiene uno, que para él es lo que necesita, para el otro es un lujo, Keilo, ¿para qué necesito tanto? ¿Ajón? ¿Sabes? Si yo tengo 10 hijos, necesito 10 camas, pero si yo vivo solo, ¿para qué necesito 10 camas? A no ser que cada hora me voy roteando de cama a cama, ¿sí? Porque no sé. Eso es un lujo. ¿Ah? Eso lo podemos ver. El niño, cuando es joven, 14, debes comer como come la más serena. Y tú te pones un platito de sopa y tal, ya tienes bastante. Entonces, cada uno es diferente. Entonces, por eso la persona tiene que abandonar, dice el Rabbi Novaje, Ya'azov, She'ar Motarei Olam. Motarei viene de Dvarim Meyutarim, o sea, de las cosas que no son necesarias o que son innecesarias. Umaskiotav, eso también es las cosas agradables, que nos agradan. Amatridim et alevavot, pero que le provocan al corazón tirda, o sea, como ¿sí? Que se desconecten, que se aparten min a Elohim, de Akadosh Baruj Hu. ¿Okay? Entonces, veishtadel asot la acharit, y la persona tiene que preocuparse de hacer cosas para su final. Zotomeret, preparar mercadería para el viaje, sea para el final de los días. Leacharit. Dijeron Jajamim, Mishe tarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. La persona que se esforzó en Erev Shabbat, Bezat Hashem va a tener un buen chut en Shabbat. Pero si no se preocupó de prepararse en Erev Shabbat, de repente va a llegar Shabbat No tiene nada. y no tiene lo que comer.
O ¿sí? El marinero que sale, el capitán que sale a un viaje largo en el mar, entonces tiene que llevar, ¿sí? Víveres y reservas y provisiones, ¿sí? Todo lo que necesita para el viaje. ¿Sí? Va a estar ahí un mes en alta mar, entonces si no se preparó en la Yabashá cuando estaba en el terreno, entonces cuando ya está en alta mar ya es demasiado tarde, ya no puede prepararse, ya está sin los víveres que necesita. Entonces, la persona en su vida necesita también entender que este mundo, que lo Olam Ze, es eso. Es el mundo de la preparación. Y si no nos preparamos, y llega el momento de despedirnos, y llega el Olam Abba, y de repente llegamos y nos dicen, Señor, suba a este avión, ¿sí? Porque tiene que irse de viaje. Rega, déjeme preparar la maleta. No hay maleta. Zeu. Suba ahí al avión, rápido, Kadima. Y el Señor sube sin nada, bolsillos vacíos, sin clum, shum davar. Ni siquiera el billete. Nada. ¿Qué? Entonces por eso la persona tiene que esforzarse de hacer todo lo que necesita para, ¿cómo se dice? Para el final, la preparación. Y hacia dónde se dirige, ¿bien? Después de la muerte. Y la persona tiene que pensar que este mundo y todas aquellas cosas, todos los kinyanim, todas las adquisiciones, todos los bienes que uno tiene, ¿quién? ¿Sí? Como lo que uno caza, como las presas que uno toma, Magad Leyom Moadol Achrito, que le van a ayudar o que van a ir con él para el día, para su último día, para su último momento. Veikach mimeno ma sheelech imo benesiato bilvat, y que tome de todo eso solo lo que necesita para su camino eterno. Leolam hanitzchi. Cuando una persona sale a un viaje largo, ¿mejor? Y le dicen, Señor, en el avión hay lugar solo para 2 maletas. No, déjeme 10 maletas. No, hay 10. Hay 2 maletas, nada más. ¿Sí? Yo lo digo por experiencia, porque ahora mi hijo viajó, mejor, y uno puede pagar por sobrepeso, pero eso es en el sobrepeso. Pero arriba, los bolsos, hay solo dos bolsos de café. Bueno, abrir y meter acá y sacar para acá, todo. Entonces, acá nos dije, mira, tú te tienes que preparar las maletas para el viaje. O sea, la pregunta es, ¿qué quieres poner en las maletas? ¿Qué quieres poner? Un falafel, un shawarma, ¿eso es lo que quieres poner en falafel? O poner ahí, ¿sí? Mitzvot, Torah, ¿qué vas a poner en las maletas? ¿Ceder? Entonces, otra vez, se necesita comer, se necesita vivir, se necesita trabajar, parnasá, akol beseder. Pero la pregunta es que, mejor, ¿qué es lo que uno tiene que poner como, ¿sí? Lo más importante en las maletas que nos van a acompañar y que van a estar con nosotros hasta el final de nuestros días? Y también de esa forma la persona va a tener con él lo que realmente necesita. Entonces, eso es lo que nos enseña aquí. Entonces, el jajam, el mevin, el que entiende, está en lo que acabamos de decir. Él entiende para qué vino, él entiende que el mundo tiene una finalidad espiritual,
Él entiende que hay necesidades corporales que no nos podemos saltear porque somos personas y tenemos cuerpo, pero él entiende qué es lo primario y qué es lo que es secundario, qué es lo principal y qué es lo que es la rama. ¿Cuál es la meta y cuál es el medio para llegar a la meta? Y por eso sabe en qué enfocarse. Y por eso sabe que todo lo que es la parte espiritual de la vida, ahí debe estar el enfoque, ahí debe estar la meta, ahí debe llenarse las maletas, las valijas, y todo lo material, lo que se necesita, salgo de viaje, entonces yo hago un largo viaje porque tengo que ir a otro país a vender mercadería. ¿Sí? Yo tengo mercadería de primera, tengo buena tela, tengo seda, tengo lino, tengo yafé. ¿Mejor? Entonces el inteligente, ¿qué hace? Agarra un caballo, unos burros y se llena todas las maletas que va a llevar con lana, con lino, con todo el material para vender y hacer dinero. O sea, ¿qué hace el tonto? El tonto llena sus maletas con los sándwiches para el camino. Se llena, pone un sándwich y un vino y esto, entonces llena todo y dejó ahí un lugarcito para vender un poquito de... ¿Sí? Un poquito de seda. ¿Sí? Y cuando llega a destino, no tiene ni comida ni... se da cuenta de que, bueno, que la comida ya casi se le acabó. Sí, porque Baruch Hashem, como tenía tanto para comer, entonces comió en el camino. ¿Mejor? Pero ahora cuando tiene que ir al Yerit, ¿sí? ¿Cómo se llama ahí? Al lugar de la venta. ¿Mejor? Entonces agarra la maleta y se da cuenta de que ahí Bekoshi tiene 2 centímetros por 2 centímetros de un poco de seda para vender. Y tiene que valer. Top. Entonces dice el Rab, esa es la diferencia entre el primero y el segundo. El tonto. Veasajal, el tonto, Betarkei Olam, Ubesimina Jochmavo, el que es tonto en los caminos del mundo y que no entiende para qué viene aquí. Y las señales de la Jochma. Él piensa que aquí se vive, aquí se empieza, aquí se termina y se acabó. Todo es aquí y nada más. ¿Sí? Como dicen los malvados, vamos a comer, vamos a tomar, porque mañana nos morimos y se acabó. Entonces, como se dice, hay que aprovechar. Aprovecha la vida. Entonces va a poner todo su esfuerzo, todo su enfoque en eso. En este mundo. En su trabajo, en su dinero, en sus bienes. Veasim Kole va a y pondrá todo su corazón hacia ello. Vejolamalo y todo su esfuerzo. Él piensa que está corriendo, que se está esforzando para su vida, para su alma, para su beneficio. Veineinu shoer que amaló mutar kibutzo y lezulato. Y esa persona que se esfuerza tanto en juntar los millones, no se da cuenta que los está juntando para su hijo, que cuando él se muera, lo primero que va a hacer cuando se levante de los 7 días de la Sheva es ir al banco para decir cuánto hay en la cuenta. No, primero va al banco, saca dinero para comprar una silla. Mi hermano trabajó 40 años en un banco y lo dice por experiencia. Que los hijos se levantan de la Shiva después de 7 días y ¿qué es lo que primero van a hacer? El testamento, leer el testamento. ¿Cuánto hay en la cuenta? Leer el testamento, a ver qué le toca a cada uno. ¿Qué? Entonces, todo lo que uno trabajó en la vida y todo lo que uno se esforzó y todos los millones, ¿en dónde termina? En el bolsillo de tu hijo.
Y a veces no del hijo de otro. Que no, ¿Eh? A veces no del No me llané, el hijo. Del hijo, del sobrino, del tío, no me llané, de quien sea. ¿No? ¿Ya fue? Pero al final, esa es la realidad. Entonces, ¿para qué trabajaste toda la vida? ¿Para otros o para ti? El que trabajó en su alma, en su espiritualidad, trabajó para él. ¿Sí? Y la mercadería, él la tiene en su alma, en su vida, en su esencia. Pero si uno trabajó en la materia, entonces esa materia está fuera de él. Veneno Shoel que amalú motar kibutzó. Y la persona, entonces el tonto no entiende este punto, que todo su esfuerzo y todo lo que acumuló y todo lo que tiene, al final termina para otro y no para él. En su vida y luego de su muerte, y no toma en cuenta lo que va a suceder al final de su vida. Entonces tenemos dos personas que pueden hacer exactamente lo mismo, pero una persona se enfoca en su vida, el otro se enfoca, ¿sí?, en la superficie, en lo externo, y por eso al final esa es la diferencia entre un hombre jajam y un tipesh. Esa es la diferencia entre el sabio y el tonto. El sabio y el tonto, ¿cuál es la diferencia de ellos? Es qué enfoque le dan a la vida. Esa es la diferencia entre el sabio y el tonto. Me permitís un momento, ayer tuve el gran placer de ver a mi familia, que hicimos tefila juntos allá en el hospital y le vi comer, cenar. A pesar que en los hospitales de la cena que dan, pero le vi cómo comía antes, ¿no? Cómo cogía y tal. Entonces yo lloraba de alegría y os quiero dar las gracias por ello. Goya, Shulchan Aruch, Mishnah Berurah, Baruch Hashem.